Estamos en compañía de Atahualpa y Diana Lichi. Muchísimas gracias por estar ante los micrófonos de Radio Francia Internacional. Ustedes son venezolanos, También hacen sí, cine sí. en Venezuela y justamente están aquí en Francia, en el Festival de Cannes, para hablar de una nueva organización que reúne a cineastas venezolanos, cineastas independientes. Cuéntenos de qué se trata esta organización y por qué se ha creado. Bueno, se creó en particular por la falta que había de conocimiento y de ayuda al cine independiente venezolano, porque ya va varios años que no hay películas venezolanas en Cannes, que no tiene stand en Cannes. Y esta es una idea con Valesca Hernández y nosotros dos que estuvimos aquí, creo cerca de este lugar, en el 2019, de decir, ¿por qué no hay un stand? ¿Por qué no se hace algo para el cine venezolano? Se decidió hacerlo de manera independiente, sin pedir ninguna ayuda, esperando tener sponsor. Y la idea principal era ayudar el cine venezolano, que está en este momento muy disperso en el mundo y con muy pocas posibilidades de filmar. La gran sorpresa es que pensamos conseguir pocos proyectos. Debe haber algo de escondido, que estaba así todavía bajo la tierra, que cuando apenas salió el anuncio, aparecieron proyectos y proyectos y guiones. Florecieron los proyectos. Y yo creo que la lluvia ayudó. Y hasta mismo fue demasiado, casi en un momento dado que no teníamos casi tiempo de seguir leyendo todos los guiones, como lo decía Diana, o ver las películas. Y eso ha sido magnífico. Creo que el segundo punto, después te dejo hablar, que no digan que soy el único que hablo, que nunca pensábamos que iban a venir tantos venezolanos, porque habían 40 venezolanos. Y cuando hubo la primera, el Happy Hour, que se hizo en la playa de la Quincena, había una atmósfera que era increíble, de verdad no lo podíamos imaginar. De todos esos venezolanos, algunos se conocían, no se veían desde hace 10 años, otros vivían en Argentina, en México, en Alemania, y hubo como un momento de una corriente que pasó de simpatía, en que todo el mundo sentía como una onda positiva. Y yo creo que ha sido, yo diría casi la cosa más positiva que tuvimos. Sí, no, lo interesante es que nosotros regimos todas las etapas por las que pasa una película. Teníamos guiones, proyectos en desarrollo antes de filmar, proyectos que necesitaban postproducción y películas terminadas. Entonces, cuando la gente llegaba al stand, nosotros preguntábamos qué es lo que usted necesita, porque aquí tenemos de todo. ¿En qué momento está de la película? Sí, qué es lo que está buscando, porque había, por ejemplo, distribuidores que solo querían películas terminadas, había productores que querían ver qué proyectos había, teníamos los guiones comenzando a buscar desarrollo. Entonces, para los venezolanos ha sido realmente una suerte inmensa poder comenzar a establecer estos contactos directos con toda esta gente que son profesionales, que cuando uno está en Venezuela es muy difícil que conozcan realmente lo que tú estás haciendo, cómo estás. Un cineasta que llega a Cannes por primera vez, que llega al Marché, estás completamente perdido. Entonces la idea era acompañarlos, presentarles gente que nosotros ya conocíamos desde hace muchos años y servir un poco como de enlace entre esta gente que está comenzando, que tienen proyectos maravillosos, y que hay productores que están buscando o distribuidores que están buscando películas, entonces establecer el enlace con esas dos cosas. Una cosa positiva que hubo también es que al principio del festival nadie se interesaba en nuestro estante, que se llama Venezuela Film Hub, porque no se hablaba más del cine venezolano, estaba como rayado. Y a medida que pasaron los días, la gente venía a pedir información, a ver qué películas podían ver, a leer los proyectos. Y eso fue otra cosa positiva, que terminando el festival, el cine venezolano existe en los profesionales internacionales. Yo creo que eso también es muy importante. Sí, porque solo añadir que con la crisis que tenemos en Venezuela, la mayoría de los cineastas han tenido que emigrar. Entonces, las películas venezolanas tardan mucho más en hacerse, porque antes, cuando había ayuda del SENAC a nivel económico, se podían hacer las películas completamente en Venezuela o con muy poquito aporte de afuera. El SENAC, Centro Nacional de Cinematografía. Exacto, gracias. Y sí es verdad que sin esa ayuda, ahora a los cineastas les cuesta mucho más levantar las producciones, porque tú con el dinero que tienes en Venezuela, el SENAC en este momento no hay gran aporte económico para hacer las películas, tienes que buscarlo afuera. Entonces todos los proyectos que antes te hubieras tardado un año, ahora quizás te tardas 2 o 3 para tratar de tenerlos completos. Ahora, según lo que ustedes me explican,
hay como dos problemas, ¿no? El hecho de que por la situación que vive Venezuela no hay institucionalidad o no hay apoyo para el cine. Por el otro, el hecho de que por la misma situación en Venezuela la gente haya tenido que emigrar y es muy difícil para cualquier cineasta, pero quizás más para una persona de Latinoamérica, levantar fondos en un país extranjero. Sí. ¿Cómo va a ayudar la plataforma que ustedes están presentando acá, Venezuela Film Hub, a suplir algo que debería venir de un Estado? Sí. ¿Cómo pueden hacerlo? Suplir no creo porque no tenemos la estructura para eso. Pero a nivel de las ideas sí, porque estando, como lo decía, ahora el cine venezolano reconocido de alguna manera, digamos que la calidad de lo que se presentó era fuerte. Y por ejemplo me llamó un distribuidor importante francés que me dice, oye, me han hablado de proyectos que ustedes tienen, tú me puedes enviar los enlaces. Nunca hubiera pasado eso antes con películas no terminadas, ¿no? Entonces sí creo que nosotros hemos aportado algo que faltaba, que era un dinamismo, un conocimiento y sobre todo, lo que me parece más importante, ese optimismo en los venezolanos que estaban completamente apagados, diciendo que no podemos hacer nada, pero sí tenían las ideas, sí tenían los guiones, sí habían empezado a filmar. La otra cosa que me parece formidable que pasó aquí es que están todas las generaciones. Hay cineastas muy jóvenes con primeras películas que se han lanzado a hacer algo, como yo diría que como la locura, diciendo, me voy a lanzar, y ahora aquí ven que lo pueden terminar. Y hay, digamos, cineastas más importantes, con una carrera más importante, como Fina Torres, que ganó la Cámara de Oro aquí, más muchos premios. Está un proyecto de Solveig Olgersten, que cuando nosotros empezamos con la quincena, bueno, ya el segundo, quinto, 10º año, habíamos presentado películas de ella y de nuevo está con un nuevo proyecto. Entonces yo creo que eso te muestra esa panoplia, digamos, del cine venezolano, que es posible que no es un cine en Venezuela o un cine en el extranjero. Claro, los que están en el extranjero también van a hacer películas extranjeras. Si es un cineasta venezolano haciendo una película mexicana o una película alemana. Lorenzo Viga, por ejemplo, que estaba haciendo una película en México. Total. Sí, sí, eso es. Y entonces creo que eso, por eso sucedió, por ejemplo, con el cine chileno, cuando Pinochet, que se exilaron, entonces hubo un cine chileno en exilio que hablaba de problemas chilenos, y ese cine chileno en exilio que empezaba a hacer películas extranjeras como Raúl Ruiz, que hacía películas, él decía francesas, claro, eran chilenas. Estamos viviendo un poquito eso en este momento. Y ahora, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuál ha sido tu sentimiento, su sentimiento, estando aquí en Cannes? Porque efectivamente hemos hablado de los cineastas venezolanos que o están en Venezuela o están en el extranjero tratando de hacer películas y sin dinero o sin soporte de institución. ¿Cuál es el interés que ustedes han visto de esos productores, de esas personas que trabajan en el cine, que compran películas por el cine venezolano y por esos proyectos que ustedes están defendiendo? Yo creo que el interés el que están mencionando es que pensaban que no había nada interesante, o que no había nada, o que se había caído completamente, porque hubo ese periodo en que Pelo Malo ganó la Concha de Oro, en que la película de Lorenzo Vigas ganó en Venecia, en que Hermano ganó en Moscú. Entonces hubo como un boom, en que todo el mundo empezó a ver el cine. Como cayó la economía, se paró la producción y entonces la gente dejó los profesionales de cine dejaron, y los festivales también dejaron de lado las películas venezolanas. Ahora no, yo creo que lo que está pasando es eso, es que la gente está viendo que hay cosas interesantes, que sean los cineastas venezolanos en Venezuela o los cineastas venezolanos afuera, y de verdad, los últimos días, la gente que vino a vernos, los llamados que como conocemos, Diana y yo, mucha gente aquí, que nos han llamado para que les mostremos los proyectos, yo creo que le dan una vida. Y le da, yo creo que nos falta más en Venezuela, era un porvenir, en que uno no sabe qué vamos a hacer dentro de 6 meses, qué vamos a hacer dentro de un año. Esto da una perspectiva a la gente que sí podemos pensar que dentro de un año terminamos esta película o estamos empezando la nueva y quizás vamos a terminar la nueva. Y yo creo que eso es un punto, yo diría, de optimismo que necesitaban los cineastas. No solo eso, que cuando nosotros comenzamos nos decían, pero ¿para qué están haciendo esto si no hay cine venezolano? Y cuando lanzamos la convocatoria tuvimos 140 proyectos, solo guiones, 40 guiones. Entonces es enorme, toda esa gente está trabajando. O sea, sí están escribiendo y sí están lo trabajando. que necesitaban era como este empujón
esta invitación a decir, bueno, es posible soñar, pero es posible también realizar lo que uno sueña. Una palabra sobre esos proyectos que están defendiendo, qué están escribiendo, qué historias se están generando en Venezuela. Bueno, hay todo tipo de historias. Tienes desde Fina Torres con un documental maravilloso sobre los productores agrícolas que están de la nada con todos los problemas que hay en Venezuela económicos, cómo logran con el café, con el cacao, con el ají, que es uno de nuestros secretos más hermosos que tenemos y que no se conoce exactamente, el ají dulce. Están también películas muy fuertes como Mi tía Gilma, que fue la película terminada, que ganó el premio por parte del jurado, que hicimos varios jurados. La directora Alexandra Henao. De Alexandra Henao, sí, que es una película muy fuerte y nosotros pensamos que está, de verdad, va a generar, esperamos participación en festivales y se va a seguir oyendo hablar del cine venezolano. Creo hay que jóvenes. Hay una cosa nueva, es que muchas películas filmadas en Venezuela fuera están hablando de la realidad venezolana, que poco se estaba hablando antes. Estaba en filigrano, estaba en cosas, y aquí yo diría que fácilmente la mitad de las películas hablan de Venezuela, de manera política, de poner únicamente tipo de vida, como es One Way, donde uno siente, no es el tema de la película, pero uno siente en todo lo que pasa, que están hablando de Venezuela, que no hay comida, que no hay gasolina, eso aparece. También Zapata. Entonces, digamos que muchas están hablando de Venezuela. Las otras, no sé, como El hombre bala, esta es una película mexicana con un director venezolano, ¿no? Y él se adaptó a México y escribió una historia mexicana con un humor venezolano, creo yo. Sí, no, sí. Historias que pasan en el marco de las minas de oro, con todo el problema que tienen para sobrevivir los mineros, el problema de las familias que se pierden porque, bueno, tú tienes que vivir tu familia vive en Caracas o en otras poblaciones y tú estás en las minas tratando de enviar dinero para sobrevivir. Sí. Atahualpa, Diana, ya para terminar, tú nombrabas Atahualpa o tú recordabas la situación del cine chileno durante la dictadura y ese como bajón, esa paralización que hubo para los creadores. Quizás esté sucediendo lo mismo con Venezuela, pero ahora estamos viendo un cine chileno que resplandece, que renace. ¿Podemos esperar que el cine venezolano le suceda lo mismo? Si tú me preguntas, yo creo que sí. Creo que sí, porque Venezuela es justamente un país que tiene mucho potencial, tiene, digamos, muy buenos técnicos, tiene buenos guionistas, tiene buenos directores, tiene buenos actores. Claro, todo eso en el extranjero se están adaptando, pero yo creo que sí vamos a vivir. Y lo que vemos aquí, yo creo que da ese optimismo. Yo creo que sí va a haber un renacimiento de este cine venezolano que nos gusta y que va a gustar al mundo también. Entonces yo creo que sí podemos hablar de un cine. Quizás nos lleguemos al chileno actualmente que arrasa con los premios en todas partes, pero sí llegaremos a un punto en que el cine venezolano, yo apuesto que el próximo año aquí en este Festival de Cannes habrá películas venezolanas. Diana. Sí. No, igual, nosotros siempre hemos sido muy optimistas en general con todo lo que es el arte venezolano. Tenemos maravillosos cineastas, pero tenemos excelentes escritores, artistas plásticos, tenemos muchísimo que dar a descubrir. Entonces consideramos que sí, que hay mucho cine por venir. Pues yo no hago sino agradecerles a ustedes y esperar y tener fe también en ese renacimiento. Nos vemos el próximo año aquí hablando de las películas terminadas. Nos vemos el próximo año. Les doy cita el próximo año para que hablemos aquí en Radio Francia Internacional. Atahualpa, Diana Lichi, muchísimas gracias por haber estado aquí presentando esa nueva plataforma de apoyo. Gracias a Radio Francia Internacional también, que cuando estamos en Venezuela oímos mucho. Sí. Hasta pronto, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Gracias.